y otra que tuve el placer de la semana pasada conocerla, en Francia, en París, en la Arquidiócesis de París, un grupo de sacerdotes se acaba de unir y lanzó un comunicado donde dicen que a partir de este momento ellos van a ayunar, aquello del artículo que yo había escrito, ayunar el pan y empezar a comulgar con la palabra. Y eso significa que este grupo de sacerdotes en su comunicado dicen que ellos no pueden ejercer su sacerdocio, su ministerio ordenado, sino al interno del sacerdocio común de los fieles, lo que dice el Vaticano II. Y por tanto, la manera como tienen en este momento es hacer celebraciones de la palabra con toda la comunidad en la cual estos están en distintas parroquias. Ese mismo esquema, hace unos días me escribía un jesuita chileno que había hecho una experiencia hermosa de, en vez de hacer misas en línea, había hecho celebraciones de las palabras con sus comunidades. Y dice él que fue algo que él nunca se esperaba, la reacción, porque la palabra permite el diálogo, no soy un espectador. Entonces, estamos ahí en esos cuadritos de los programas, del Zoom, del que usemos, el que sea, y cada uno puede interactuar, conversar 1 hora, 2 horas en torno a la palabra. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, claro, nos coloca en un desafío pastoral. O sea, queremos abrir estas experiencias. Hoy salió esta que te digo en París, la semana pasada vi esa en Chile, hay muchas, hay unas religiosas en Argentina que han hecho una red, tenían una casa de espiritualidad, han hecho toda una red para empezar a acompañar personas de todo el mundo y están uniendo, pues, ¿no? Religiosas, religiosos, laicos, acompañando personas a través de estos medios. Entonces, se está haciendo mucho, pero tenemos que buscar, tenemos que ver que sí hay y tenemos que ser creativos pastoralmente. Si no, vamos a perder la oportunidad porque pues la gente luego se va a quedar con una idea que no es lo que ha dicho el Papa. La misa transmitida es una oración, dijo el Papa bien claro hace 2 semanas, no es la misa. Entonces, busquemos esto mismo como una oración, busquemos esa celebración de la palabra como hizo este padre en Chile, como están haciéndolo en París. Esas comunidades que se vuelven a encontrar, así como iba a mi parroquia, bueno, convoco a través de las redes virtuales y empecemos a compartir más allá a través de la palabra, ¿no? Son experiencias, pues, ¿no? Que se están dando. Experiencias Bueno, reales, no las estamos inventando. bueno, experiencias que van mostrando también o cómo algunos se han dejado llevar por el espíritu, ¿sabes? Que yo creo que eso es una de las cosas más complicadas que ha corrido por aquí, ¿no? Leí hace poco al cardenal Baltasar Porras que decía que la iglesia del post-coronavirus tenía que ser distinta, ¿no? Y cómo hay voces también contrarias que dicen que esto de hacer celebraciones de la palabra es, mejor dicho, una herejía. Pero creo que hay muchos que se han ido llevando por el espíritu y se han dado cuenta que comulgar con la palabra es tan importante como comulgar del pan consagrado, ¿no? El Concilio Vaticano II en la Dei Verbum va a poner a las dos en el mismo nivel, ¿no? Una no está por encima de la otra. Bueno, Rafa, aprovechamos entonces para invitar a la gente que esté por ahí, que quiera hacer preguntas, puede dejarlas por aquí para abordarlas, dialogarlas y pensarlas. Yo te propongo una, a propósito de lo que hablábamos fuera de cámara, con esto de Bonhoeffer, que decía que hay muchos que están predicando todo menos el Evangelio. ¿Cómo se entreteje esa experiencia de la teología sabiendo que hay de pronto horizontes y, no sé, bandos distintos en la teología? ¿Cómo se concilia eso, ¿no? ¿Cómo conciliar de pronto en los esquemas clásicos de decir hay gente liberal o progresista, hay gente más conservadora? ¿Tú en tu experiencia cómo configuras eso cuando te encuentras de pronto con un teólogo que es un poco más reservado? Mira, lo primero es que la teología no puede ser encerrada entre libros y bibliotecas y escritorios. Digamos que ahí está toda la riqueza de la tradición donde tenemos que entrar, dialogar, estudiar, ¿no? Pero eso tiene que estar conectado desde la vida que tengamos de meditación y de crecimiento en los evangelios. Entonces, si no hago esa conexión de los evangelios con la reflexión teológica y luego la vida,
Es decir, la vida en lo que cada uno de nosotros vivimos, cómo lo conecto, cómo lo traigo a la reflexión, en ese triángulo, ¿no? De evangelios, la reflexión teológica y la vida, es donde se hace la teología. Se dice, bueno, si alguien es progresista, por decirlo así, que va un poco en la línea de las reformas, la iglesia siempre tiene que reformarse, dice el Papa, dice el concilio, la iglesia es siempre una entidad que está en purificación, en transformación, y el Papa va más allá y dice en Evangelii Gaudium, por primera vez en la historia de la iglesia, después de la reforma, la iglesia es siempre en reforma, está siempre en camino de reforma, ¿no? Entonces la teología en ese ámbito, pues el que apoya pues el camino de la reforma, o hay otros que se quedan solamente pues en el estudio de las cosas clásicas y bueno, son especialistas en eso, pero la conexión con los evangelios, con la vida, con lo que le ocurre a la gente cada día, tiene que estar unida con el quehacer teológico. Eso es fundamental. O sea, todos los teólogos, todas las teólogas viven es de los evangelios en la vida cotidiana y de ahí se hace la reflexión, pues. De otra manera, pues, es una burbuja, como dice Francisco, ¿no? Una burbuja. Te pregunto esto justo por la siguiente pregunta que te voy a hacer de estas cosas que pasaron esta semana, porque ya ves que ha salido algunas voces diciendo que el reclamo de devuélvanos la misa de algunos jóvenes en España, de los laicos en Australia y en otros lugares donde se ha hecho eco de esta información, ya ves que algunos dicen sí, eso está bien, pero aparecen otros diciendo, oigan, algunos obispos como Monseñor Sergio Buenanueva diciendo es una irresponsabilidad. ¿Qué piensas tú a propósito de estos videos que han corrido esta semana de decir a los obispos devuélvanos la misa? Sí, hay situaciones, bueno, donde todos sabemos muy bien que la vida de las personas está en riesgo, ¿no? Está la situación en España y en Italia que no es que va en mejoras, ¿no? Y en otros países, en América Latina, en Perú. Entonces, hay situaciones en las que si de verdad nos procuramos por el bien del otro, de la otra persona, pues no es que podemos pensar solamente en una iglesia de ritos y a mí no me importaría el otro. Una primera reflexión sería, ¿qué es lo que es para Jesús lo más importante cuando está ante un discernimiento? O sea, ¿qué es lo que Jesús coloca en el centro cuando tiene que discernir algo? Y hay actitudes muy claras, ¿no? Él coloca siempre al centro al hombre y a la mujer que tiene una necesidad y que está frente a él. Y después se coloca a él o a lo que él piensa de la religión y de Dios. El caso que veíamos en estos días de la multiplicación, el relato pues de los panes y los peces, lo que Jesús dice en el evangelio que leímos en estos días era, sacan los panes, sacan los peces y compartir. O sea, es un llamado a compartir. ¿Y qué significa compartir comida? Bueno, que hay hambre. O sea, yo no le doy comida si la gente está abasto, ¿no? Que no tiene ningún tipo de apetito. O sea, le doy comida a alguien que realmente tiene hambre. Entonces, el gesto de Jesús va a colocar a lo central al hambre que tienen las personas. Pero lo interesante es que lo hace en la hora que tocaba orar. Era en el atardecer cuando se comenzaba también el reposo y la oración. Entonces, fíjense cómo Jesús en ese momento está haciendo un discernimiento, ¿no? Que es en ese momento, no de manera general, en ese momento lo más importante, la vida del ser humano o lo que yo puedo tener con mucha verdad y con mucha razón, pero que en este momento no aplica porque está en riesgo la vida de la persona, ¿no? O sea, que siempre yo lo que digo es miremos los evangelios, leamos los evangelios y los criterios van a ir apareciendo ahí mismo, ¿no? Ese criterio del atardecer me parece muy importante porque ahí es donde sucede, como bien planteas, la multiplicación de los panes. Así que por ahí, si a alguien se le ha escapado ese detalle, recuerden que el atardecer es el momento, la disposición para orar y Jesús pone por encima la necesidad de los otros, el hambre del otro. Rafa, aparece una pregunta por aquí que es recurrente, pero me gustaría que la abordáramos de nuevo para no dejar a Charlene con la duda, ¿no? Sí. Esta expresión de Dios, de Dios no es malo sino justo, cómo configurar al Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo, porque algunas veces pareciera que se pelean, sabemos que no, pero
¿Qué nos puedes decir de esto, ¿no? En tema de la justicia, la misericordia, a propósito también de estos días donde algunos cardenales, obispos y sacerdotes han dicho que esto que estamos viviendo, pues nada, que es castigo de Dios, nada más y nada menos. Y, bueno, esa pregunta a mí me encanta porque en uno de los libros que escribí sobre Jesús, todo un capítulo que me movió fue preguntarme en el contexto de Jesús, lo que él aprendió, cómo lo discernió, porque hay muchas imágenes de Dios en lo que llamamos pues la primera escritura o el Antiguo Testamento. Leemos a veces salmos donde aparentemente Dios sale, ¿no? Como una especie de vengador, otros salmos donde se muestra con una misericordia inmensa, algunos textos donde aparece en el silencio. Entonces, distintas maneras de comprender a Dios en distintos momentos y experiencias. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y Jesús, si tiene una manera tan clara de que Dios solo es misericordia? Ese Salmo 50, ¿no? Y no quiere sacrificios, solo es misericordia. ¿Qué significa eso, no? Entonces, cuando empiezas a meterte en el modo como Jesús ora, nunca dice la palabra, pues el Dios violento quita esto, haz aquello, destruye al otro. Nunca le habla a Dios de una manera que le pide algo para que se dé y si no se da, le reclamo. O sea, hay una relación completamente íntima, profunda, sincera, pero no es una relación como atada a una imagen fija, sino a una experiencia. Entonces, no es que es distinto el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, sino qué experiencia Jesús encuentra de lo que su madre en su hogar, en su aldea, le enseñan como buen judío de la época, como buen Galileo, y va encontrando una imagen que es novedosa en el sentido de que la misericordia la pone por encima de la justicia y que pone a la vez el amor por encima del sacrificio. O sea, le cambia la lógica y que pone al ser humano por encima del culto. O sea, si empezamos entonces a armar todas las piezas, ahí vamos encontrando la imagen en la que Jesús creía y cómo veía a Dios, ¿no? De hecho, me haces recordar que Jesús realmente, o sea, si leemos los evangelios como tú has dicho, nos damos cuenta de, por ejemplo, el caso de la mujer adulta a la que querían apedrear. Es decir, la justicia decía que eso es lo que había que hacer. Y Jesús no solo dice que compadece con ella, que la abraza, que mira, sino que además se pone al frente y dice, o sea, impide que eso ocurra. Es decir, va más allá de simplemente compadecer o de dar un perdón X o Y, sino que se mete en la situación de ella y la defiende. O sea, que si entendemos el signo de lo que eso significa, es realmente escandaloso. Jesús pone por encima al ser humano y a todo ser humano que sufra, que sea marginado y demás. Entonces, bueno, ahí aparece también una cosa. A propósito de esto, de las personas a las que Jesús se acerca, sabes que con Amoris Leticia también, bueno, el Papa Francisco ha dado de qué hablar con muchas cosas, pero con Amoris Leticia también lo dio. El caso de los críticos sobre su posición frente a los divorciados vueltos a casar. ¿Qué podemos decir de eso? Por aquí nos pregunta Daniel, ¿cuál es la situación actual de los separados unidos en nueva relación? ¿Cómo está eso? ¿Qué ha pasado con Amoris Leticia? ¿Qué nos puedes contar tú? Sí, bueno, fíjense que la famosa esa nota a pie de página que todo el mundo dice es precisamente el reencuentro en la teología moral, en el discernimiento moral de cada persona con el discernimiento de la propia situación. O sea, antes, por lo general, una teología moral se entendía como una cantidad de leyes que aplico independientemente del contexto y de la situación de la persona. Con Amor y Leticia se recupera esa manera de entender cualquier situación moral desde el discernimiento concreto de cada persona. Es decir, en el caso pues, de personas separadas, divorciadas, ahí no se puede generalizar. Son historias distintas en cada relación. El Papa Francisco ha dicho 1000 veces pues que una mujer no tiene por qué estar aguantando que el hombre le caiga golpes porque tiene 2 hijos y entonces tiene que hacerlo por el bien de los hijos. Entonces, la situación es la que ha de ser discernida. Si pasamos a la moral de leyes, bueno, o hay buenos o hay malos. O sea, no hay realidades concretas, historias que se tejen, historias que duelen, que se reconcilian,
tienen que ser sanadas y que eso es un proceso. En fin, la Mori Leticia pues recupera, ¿no? Ese es el punto, ¿no? El valor del discernimiento personal frente a alguien que solo me dice que tengo que hacer y yo me siento seguro. O sea, ¿qué es lo que privilegio, ¿no? Querido, aprovechando también que nos preguntan, porque es una realidad que no vamos a negar tampoco, las veces en las que las homilías de algunos sacerdotes o no están bien preparadas o son el espacio para hablar de la vez que fue al supermercado, como tú has dicho alguna vez. ¿Qué podemos hacer, aparte bueno, de ser críticos con esa, a veces creo yo, poca preparación que termina hablando todo menos del Evangelio? Por aquí preguntan en el caso de la multiplicación de los panes, cuando eso se ha convertido en un pretexto, en un discurso para hablar de la Eucaristía únicamente y no de lo que está detrás. ¿Qué podemos hacer nosotros, querido? Mira, un consejo que dice el propio Papa Francisco y en su misa diaria en Santa Marta, y cuando lo he ido, lo he visto, lo aplica de una manera pues hermosa, es un par de minutos bien explicado. El Evangelio es suficiente. Cuando a veces no sabemos cortar y seguimos hablando pues como locos, ¿no? Hacemos perder todo el sentido de lo que significa ese momento en torno a la palabra. Entonces a veces queremos creer que estamos siendo muy graciosos, contando cuentos bonitos y chistes y bromas, y no tocamos el fondo de los evangelios y perdemos lo que significa la Eucaristía en ese momento en torno a la palabra. Entonces yo creo que ese consejo del Papa Francisco que ha dicho mil veces, ¿no? O sea, una homilía centrada en los evangelios, no en cuentos de mi familia y de historias personales, en los evangelios, y desde ahí, muy brevemente, una meditación que pueda conectar a la comunidad en torno a la palabra, no en torno al sacerdote, en torno a la palabra. Entonces, claro, son cosas que todos sabemos, la cosa es que no lo hacemos. O sea, no es que no lo sabemos, es cuestión de hacerlo, pues, ¿no? Es cuestión de hacerlo. Y creo que este tiempo de pandemia, con tantas situaciones de las que hemos conversado y tantos lugares y espacios en donde se están conversando cosas, da para pensar eso, ¿no? Ojalá nosotros como laicos tampoco salgamos iguales después del coronavirus, sino con una conciencia más clara, más firme, con un criterio y sobre todo con estas intuiciones de poder ir a construir junto al párroco, porque ahora no se trata de ser inquisidores e ir a quitar al párroco, sino con No, ellos construir un modelo nuevo de catequesis, de evangelización y demás. Creo que por ahí va sí, una orientación, ¿no? Y una invitación a lo que deberíamos hacer, ¿no? Un poco después de esto. sí, fíjate que, por ejemplo, yo en lo personal agarro antes de una Eucaristía, leo los textos. No es que voy a escucharlos allá, o sea, no es escuchar otra vez al que lo está leyendo, y entonces tú a la vez vas ya con una preparación, con una idea, con una reflexión, y no es que lo que escuché es lo que es, porque como han puesto aquí muchísimos comentarios, pues nos dicen cosas que no son, que no están ahí, o traducciones que están mal hechas, pues y nos quedamos ahí porque, bueno, la persona no sabe. Entonces yo creo que esa preparación antes de la palabra ayuda muchísimo antes de llegar al momento de la Eucaristía y escuchar la palabra, ¿no? Para responderle también a NH Gómez 78, querido, yo creo que sí, lo acaba de decir Rafa, yo creo que nosotros debemos tener una iniciativa de leer los textos antes de ir a la Sí, Eucaristía e incluso de meditarlos. Hay tantas herramientas, ¿no? Rezando hoy, por ahí el eso. padre Pagola sigue haciendo comentarios y lo siguen enviando por su página de Facebook, por la página de Amigos de Jesús, es decir, están los comentarios de José Antonio Pagola, está la lección divina de los carmelitas, que me parece que está muy bien hecha. Es decir, hay muchos recursos para Muchos recursos. profundizar. Entonces no podemos agarrar la excusa de llegar a la misa, sentarnos a escuchar, sino, bueno, ya yo voy con la palabra meditada, orada, y bueno, eso es mucho de lo que alguna vez aconsejaba también a las comunidades que acompaño, yo voy preparado porque uno nunca sabe, Rafa, es decir, es una lotería. Puede que ese día el padre se haya querido formar y haya querido hacer una buena homilía, puede que no. Entonces, indistinto de eso, ya yo voy un poco con el corazón preparado para escuchar el Sí. texto, ¿no? Y algo que lo digo con todo el corazón, y no lo digo por mal, lo digo con todo el corazón, todos, como en cualquier profesión,
un médico pues puede tener 6 7 años de estudios, el otro puede tener 15 y 20, uno puede haber estado toda la vida haciendo lo mismo y el otro ha hecho investigación y descubrió una cura X, ¿no? O sea, quiero decir que en cada formación, en cada proceso formativo hay que distinguir. Entonces, la homilía necesita formación de parte de quien la da y de parte de quien la escucha. Entonces, si el párroco está haciendo una homilía y no se preparó, bueno, ahí hay que sincerarse y decir, mire, no lo sé, lo hice mal, no me preparé. Y si el laico igual va simplemente a oír, ¿no? Pero a lo mejor le dicen 3 mentiras y se queda pues ahí. Sí, eso es lo que dice el Evangelio. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Entonces el Papa Francisco dice, en los dos, o sea, en el laico, en laica y en el cura en ese momento, está funcionando la misma lógica. O sea, donde paso a una religión sin el Evangelio, a una religión sin sabor a evangelio, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí hay un reto, pues, ¿no? Para todos, tanto del presbítero como de los laicos, ¿no? Yo aprovecho para invitar a quien quiera que los recursos, la bibliografía, los enlaces, me puede escribir. Yo con muchísimo gusto se los comparto, que es para eso, que es para prepararse antes de la Claro. Eucaristía y llegar ya con una reflexión meditada, pensada y orada, que es, me parece una de las mejores formas de ir a participar también de la Eucaristía. Porque me ha pasado también que en la parroquia que yo tengo cerca de mi barrio, a la primera misa de los domingos, el sacerdote siempre da un espacio para que uno comparta con el que tiene al lado y hay veces en que la gente no sabe qué decir o porque no prestó atención o porque no lo leyó o dicen, espérate, lo leo de nuevo, ¿sí? Entonces creo que, bueno, también tener la iniciativa de leerlo antes. Rafa, aquí preguntan por tus libros, aprovechando que lo comentabas hace un momento. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde los buscamos? ¿Dónde los encontramos? Bueno, de Cristología, el que me gusta a mí mucho, pues, que es más completo, el de Regresar a Jesús de Nazaret, pero hay uno pequeño que yo hice en un momento de crisis, no pandémica, y se llama así, ¿no? Al estilo de Jesús, y el subtítulo es Pensar a Jesús en tiempos, Cristianismo en tiempos de crisis, ¿no? Eh, en los dos, pues, es redescubrir el sabor de los evangelios. El regresar a Jesús, pues, es más académico, bíblico, y el otro es más de la vida cotidiana y pastoral, ¿no? Pero es lo que a mí me ha motivado, me ha apasionado siempre. O sea, toda mi teología hecha desde la lectura de los evangelios. Si no, es una ideología, no sería teología, ¿no? Bueno, Rafa, aprovechamos entonces para que lo sepan, los pueden buscar ahí, en internet aparecen. Y bueno, no sé, quien quiera lanzar más preguntas en este espacio de reflexión, aquí estamos para leerlas y para compartirlas. Rafa, por acá hay una pregunta interesante, espérate, la busco, y dice Cecilia, bueno, si hablamos de que no hay mucha formación, porque hay que aceptarlo, es una debilidad también de algunas congregaciones y de algunos sacerdotes, qué indicaciones podemos dar en concreto de cómo acercarnos, digamos, al sacerdote para decirle, oye, te falta un poquito, ¿no? Como que, cómo hacer la crítica siendo constructiva también, ¿no? Sin ánimos de entrar en polémicas o tensiones innecesarias. Sí, primero tenemos que pensar, creer, y así lo dice el mismo Código de Derecho Canónico, o sea, es un derecho y no es una concesión. Todo lo que hagamos en la iglesia, cada una de las personas que estén en la iglesia. O sea que no, cuando el Papa dijo aquella frase en Río de Janeiro, hagan lío, que le dijo a los jóvenes. No es que fueran a la calle a tirar piedra, lo que les está diciendo es, ustedes tienen el derecho, no un regalo, el derecho de reclamar porque la iglesia no es del cura o del obispo. Entonces, primero esa mentalidad de que es mi derecho y eso cambia mucho. O sea, yo no voy con la cabeza abajo para decirle a la persona que se prepare, no, voy con la cabeza en alto, es mi comunidad, es mi iglesia. Entonces la responsabilidad implica que yo tengo que asumir también a veces la incomodidad de decirlo si considero que debo decirlo, pues, ¿no? Entonces, pero hay un tema a veces que creemos que es un regalo, que es una concesión. No, es un derecho el poder hacer que la iglesia cambie.
es un derecho. Bueno, querido, vamos a abordar esta pregunta con Pilar, pero igual te la suelto a ti a ver qué piensas tú. ¿Ha reabierto el Papa de nuevo el camino para la reflexión sobre el tema de las mujeres en la iglesia, de los ministerios para las mujeres? ¿Qué sabes tú hasta el momento? ¿Qué piensas tú del tema? Te escuchamos. Sí. Fíjate que la asamblea pues sinodal, ¿no? Ahora en octubre, que tuvimos sobre la Panamazonía, los obispos, una de las cosas que piden en el documento final es, por una parte, los hombres probados, casados, etcétera, para ser ordenados, los famosos llamados viri probati, y por otra parte, el estudio, pues, de que las mujeres puedan ser diáconos, ¿no? Entonces, respecto de lo segundo, la mujer es primero la mayoría en la iglesia. Esta constatación no es ahorita. En los debates del Concilio Vaticano II, un cardenal que era el más importante, me atrevería a decir yo, de los más importantes en el documento sobre la iglesia, en la Constitución Lumen Gentium, dijo en ese momento que si no respondían a la necesidad y al llamamiento de las mujeres en ese momento, que eran la mayoría ya en la iglesia iba cada vez más a tener menos fieles, menos personas, porque quienes realmente, decía él, movían a la iglesia son las mujeres. Entonces, estamos hablando de los años 60, ¿no? Han pasado pues todos estos años y seguimos con esta mentalidad muy patriarcal, machista, donde pues el hombre hace todo y la mujer pues queda relegada a ciertas cosas en la parroquia. Entonces se abre ahora una comisión, bueno, para ver la posibilidad de cómo pensar el diaconado femenino, pero sí creo que es importante aquí dos cosas, ¿no? Primero, no se trata de sustituir al clero por otro clero, y entonces antes teníamos al clero de los hombres, ahora tenemos al clero de las mujeres y estamos en el mismo clericalismo. Es decir, que no se trata de búsqueda de poder, sino de el espacio de autoridad que la mujer tiene que tener y ser reconocida en la iglesia, y no simplemente una colaboración como muchos creen en las parroquias, simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la autoridad de la mujer en la iglesia? Significaría, por ejemplo, que una mujer pueda, en muchos países donde todavía no se les permite dar clases de teología, en algunos países donde nosotros vivimos es normal, pero resulta que en la mayoría de los países de los continentes, sobre todo del sur del mundo, la mujer no existe en la formación. Entonces ahí tenemos algo fundamental, ¿no? Cómo incorporar a la mujer en la formación del clero. Lo acaba de decir en estos días el Observatorio Romano en un artículo que sacaron sobre las mujeres en la iglesia, que siempre sacan un suplemento, y el de esta semana antepasada tenía que ver con ese tema, ¿no? Los sacerdotes en una buena formación necesitan a las mujeres incorporadas en su proceso de formación. Pero bueno, una primera noción, digo, es que no es un tema de poder, es un tema de reconocimiento de la autoridad. Ahora, por otra parte, es el servicio reconocido e instituido, así dice el documento final de el Sínodo para la Amazonía. O sea, no es simplemente que yo estoy en una comunidad y doy catequesis, que yo estoy en una comunidad y doy la comunión. No, es la autoridad que se le concede de tal manera que también esa persona participa de la toma de decisiones de esa comunidad. O sea, cuando tengamos una comunidad donde las mujeres, los hombres, todos los que están ahí con el párroco, todos en conjunto puedan tomar decisiones y no sean las que vengan de los hombres o del párroco, entonces la comunidad pues tendrá otro rostro, ¿no? Pero sí creo que es importante que si la iglesia no se convierte a la participación con autoridad de las mujeres en la iglesia, pues va a ser un fracaso en los próximos años, ¿no? Y acuérdense que el sínodo, este camino sinodal que se llama en Alemania, el camino sinodal en Alemania, uno de los temas es la ordenación de mujeres en el diaconado. Y estamos hablando de una iglesia donde este tema viene pensado
bueno, mucho antes del concilio. Y termino con un autor, Karl Rahner, pues el más famoso alemán teólogo del siglo XX. Inmediatamente después del concilio, dijo que las mujeres tenían que ser también ministras ordenadas en el diaconado, en el ministerio del diaconado. O sea que fíjense que estamos en algo que no es nuevo. O sea, lo que pasa es que a veces la cultura con la que la iglesia se mueve, pues no da paso a nuevas formas de ministerios, a nuevos ministerios que son los que hoy se quieren, se necesitan, ¿no? Creo que esta orientación que viene desde el sínodo, que pasó también con el sínodo de Alemania, con el sínodo de la Amazonía, pone en tensión algunas de las ideas clásicas que me parece se han difundido en medio de muchos y muchas parroquias y comunidades, ¿no? Que la iglesia Ujú. siempre ha pensado lo mismo, ¿no? Ya 2000 años de fe y la iglesia siempre ha pensado lo mismo. Y no, hay ¿Sí? que ver la historia para darse cuenta que incluso entre santos padres se contradecían en posiciones teológicas. La otra idea bueno, el ser católico significa que todos tenemos una sola fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, y entonces todos pensamos igual, y tampoco es verdad, ¿no? Por lo que he dicho anteriormente, en la historia de la iglesia han habido teólogos y teólogas bueno, que han tenido posiciones distintas, y muchos de esos hoy por hoy llamamos santos, ¿no? Digamos. Y creo que hacia ese camino vamos, ¿no? También de avanzar como iglesia en el propio pensar de nosotros mismos. Bueno, para que veas si no tenemos esa mentalidad de reformarnos continuamente, no un día, sino todos los días en la iglesia es un camino de reforma, como dice el Papa. Hoy acaba de salir un artículo de uno de los asesores más cercanos al Papa, que se llama Monseñor Víctor Manuel Fernández. Y dice, mira, hay dos cosas que dice ahí que hace 10 años las hubiera dicho un teólogo o un obispo, pues y lo excomulgan, ¿no? Dijo, el domingo no es precepto, hay que cambiar eso. Y se está demostrando porque ahorita nadie puede ir a la Eucaristía. Entonces, él dice, ese tema se puede cambiar, hay que cambiarlo. Luego dice, la confesión, que es la reconciliación, esa mal llamada palabra que usamos a veces confesión, la reconciliación ha tenido muchas prácticas y muchas formas en la historia de la iglesia. Lo que hoy conocemos es solo una. Eso también puede ser modificado. Entonces, fíjense, un obispo que tiene una excelente formación, que es asesor del Papa, que fue el que escribió en gran parte a Moris Leticia en esa nota que comentábamos sobre el discernimiento, pues va abriendo puertas, ¿no? Entonces tenemos que tener esta apertura fundamentada en una buena formación para que la gente encuentre caminos frescos, caminos donde encuentre a Dios y no se le encierre en un closet a Dios, sino que lo encuentre en su vida, pues, y cercano a través de los sacramentos, ¿no? Querido, ¿dónde encontramos este artículo? Porque me preguntan por aquí, ¿es de Vida Sí, Nueva, de Religión Digital? en ¿Dónde lo Religión encontramos? Digital salió hoy, ha salido en varios sitios, pero está completo en Religión Digital, hoy salió, sí. Perfecto, ahí ponen Religión Digital y lo ubican. Sí, sí. Rafa, para puntualizar y aterrizando, aquí hay otra pregunta que me parece muy importante, porque además hay Sí. que abordarla también desde lo que tú has hecho en Cristología, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre el mal y el demonio? ¿Existe? Mira, hay un pasaje que la gente a veces lo lee y como que a veces no nos damos cuenta de lo que está diciendo Jesús, ¿no? Ustedes se acuerdan que viene Pedro en un momento y llama a Jesús Mesías. Y entonces Jesús, bueno, como que se echa para atrás, ¿no? Y se incomoda. Y Pedro le pone como que, bueno, pero si tú eres el Mesías, ¿no? Por eso es que estoy aquí, por eso estamos aquí, tú eres el Mesías. Y la respuesta de Jesús es sorprendente porque usa una palabra que tiene un significado muy, muy preciso. Le dice, aléjate de mí, Satanás. En griego, diabolei tiene que ver con la expresión división. O sea, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, tú divides, ¿qué significa? Entonces vamos al contexto histórico, ¿no? Pedro era el único que tenía un cuchillo, o sea, estaba armado todo el tiempo con Jesús, a donde iba, tanto que acuérdense que trató de matar al guardia que iba a arrestar a Jesús.
Pedro tenía una visión de que Jesús era el Mesías que venía a liberar con armas, con ejército, con poder, porque era el mesianismo, un tipo de mesianismo que se esperaba en el siglo primero. El Jesús que hace nunca se deja llamar Mesías, se deja llamar Hijo del Hombre, pero nunca se deja llamar Mesías. Entonces, cuando le dice, aléjate de mí, Satanás, le está diciendo el que divide, aquel que divide, eso es donde se hace presente el mal. ¿Por qué divide? Porque la división que Pedro iba a traer llevaba a la muerte, o sea, al asesinato, pues, ¿no? Tanto que, como te digo, pues cuando lo fueron a arrestar, lo primero que hizo Pedro fue sacar el cuchillo y tratar de matar al guardia, ¿no? Que lo iba a arrestar. O sea que esta expresión que está unida con división, está unida con muerte y está unida pues con deshumanización. Entonces, digamos que el discernimiento de fondo, cuando escuchamos estas palabras, ¿no? Satanás, diablo, todo esto, es lo que dice San Pablo. O sea, hasta dónde somos capaces de hacer algo, hacemos algo, pero decimos otra cosa, o sea, decimos y después pensamos otra cosa distinta. O sea, una división del sujeto humano que se va expandiendo, ¿no? Entonces, cada vez que encontramos esta realidad de una división que lleva al otro a deshumanizar al otro, inclusive a perder la vida del otro, eso es lo que tienen que ver con estas expresiones tan fuertes, ¿no? Y claro, si yo le doy a eso responsabilidad, entonces me lleva a un discernimiento de que yo soy responsable del mal que le ocasiono al otro. Si yo digo que es algo que está externo a mí, bueno, eso es muy chévere, yo nunca soy responsable de nada de lo que yo hago, ¿no? Entonces Jesús sitúa la responsabilidad del mal en las acciones de los seres humanos, a diferencia de muchas de nuestras personas o mentalidades, pues, ¿no? Que tenemos. Bueno, querido, por aquí Will dejó una pregunta interesante. Retomando, ¿hemos distorsionado la concepción de Eucaristía al transmitirla en vivo? ¿Qué piensas tú? No, como he dicho, o sea, es una oración, lo que dijo el Papa hace 2 semanas, es un acto de piedad, es una oración. La Eucaristía la celebraremos de nuevo, todos juntos, todas juntos, cuando nos volvamos a reunir en asamblea. O sea, el problema es llamar a cada cosa lo que es. Es una oración, es un acto de piedad, es algo hermoso, ¿sí? En una oración. Eucaristía es cuando nos volvamos a encontrar en la asamblea. Me decía un sacerdote amigo el otro día, y lo que hizo fue causarme gracia porque yo nunca pensé que me dijera algo tan clerical. Me dijo, pero qué bonito porque yo celebro la Eucaristía por el internet, y del otro lado la comunidad que tiene las hostias consagradas comulgan. Y yo le dije, por supuesto, la comunidad religiosa, porque el Código de Derecho Canónico no creo que haya cambiado para permitir que una familia y que todas las familias del mundo tengan hostias Venga. consagradas en su casa, ¿no? Entonces, el problema es, celebro, sí. ¿Entre quiénes? ¿Con quién? ¿Quién tiene en este momento esa posibilidad y derecho? Entonces, el tema es, eso es importante, por supuesto. ¿Me consuela y me ayuda? Claro que sí. Es una oración, como dijo el Papa, es un acto de piedad hermoso, pero no es Eucaristía. Eucaristía la tendremos todos, Dios mediante, cuando termine de esta pandemia, pues que podamos reunirnos poco a poco en nuestras comunidades nuevamente. Bueno, y hacia allá iremos, ¿no? Vuelvo y digo, Claro, ojalá creo que con sí. todas estas intuiciones que hemos compartido aquí y que han compartido en tantos otros lugares y espacios, ojalá que volvamos con una fe repensada, meditada, con un evangelio habiéndolo tocado en carne y hueso, ¿no? Porque si no, vamos a volver a esta idea de la Eucaristía es donde está el sacerdote solo, no importa. No, es el compartir de toda la comunidad, ¿no? Creo que en ese texto famosísimo de Rafael Aguirre, ¿no? De la mesa compartida, ¿no? Esa idea detrás, o sea, no es el pan mío ni el pan tuyo, es el pan de todos y todos lo compartimos.
Así que, bueno, Rafa, creo que por ahí va una gran tarea de lo que tenemos que hacer como laicos. Ojalá prepararnos, ¿no? Supongo que también el curso que has liderado tú con María del Pilar sobre Cristología ha aportado un montón de reflexión. Por aquí han dejado varios comentarios de, oye, no sabía que Jesús tenía discípulas o no lo tenía tan claro. Así que, bueno, también es un aporte tan necesario hoy, ¿no? Acercar la Cristología a los laicos. Porque como tú muy bien has dicho y como hemos comentado en algún momento, todavía algunos te ponen al final SJ o te llaman padre porque que haya un laico que sea teólogo todavía sigue siendo extraño, digamos, para algunos. Sí, fíjate que hay, en los textos estos de los cursos, que estamos en el curso este de Cristología, que son 14.000, un poco más de 14.000 personas, ¿no? Y muchos de los comentarios, pues, ¿no? que viene surgiendo es la noción tan distinta de lo que entendemos por religión. Y eso en Jesús fue algo fundamental. O sea, si por ejemplo aprendemos de Jesús que religión es ese encuentro con el otro, con la otra, y en ellos veo a Dios, que esa fue la experiencia radical de Jesús, entonces lo que llamamos religión me cambia completamente el sentido y me cambia la vida además. Entonces cuando entiendo que religión es religación, es relación con los otros, con las otras, entonces la religión tiene ese doble ámbito, ¿no? El de la vida, el de la vivencia cotidiana, ahí estoy relacionando, religando mi vida con Dios a través de los demás, y el ámbito de la comunidad donde celebro eso que he vivido en la vida, ¿no? Pero yo pongo a veces el ejemplo de los cumpleaños. Si a mí me invitan a un cumpleaños donde no conozco al cumpleañero pues, o a la cumpleañera, el regalo que llevo no tiene sentido porque no hay la relación primera. O sea, viene una caja así, compré algo, pero no hay la relación de amistad para poder sentir que estoy celebrando la vida de esa persona. Simplemente fui por cumplir, ¿no? Entonces, la religión tiene esas dos dimensiones. Si es relación con Dios a través del hermano y la hermana en la calle, por decirlo así, cuando eso lo encuentro, puedo celebrarlo en la comunidad. Y entonces en la comunidad, por eso se dice Eucaristía, doy gracias. Eucaristía, o sea, es dar gracias, no es ir a pedir, es a dar gracias. Pero entonces, ¿qué doy gracias? Lo que traigo. Ahora, si no traigo nada de la vida cotidiana, entonces la Eucaristía se convierte en vacía porque no doy gracias. No es gracias de mí individual, no es gracias de lo que vivo con los demás en esa cotidianidad de cada día donde voy haciendo vida de camino con Dios, con los demás, ¿no? Bueno, querido, para cerrar con un tema de lo que has tocado en esta conversación de hoy, el tema de la oración de Jesús, me parece es un tema importante e interesante, ¿no? Eso que hablabas de esa idea, que de hecho han aparecido en muchos artículos estos días, el de Andrés Torres Queiruga, por ejemplo, de esa idea de oración en la que yo le pido a Dios que intervenga de manera mágica en esta situación y no tanto de una relación de encuentro con Él, de diálogo con Él, de amistad con Él, como lo tuvo Jesús. Sí, o sea, en este momento la oración más cercana que tenemos es el silencio, por ejemplo, porque estamos todos en una situación a veces de incomprensión, de no ver claro el futuro, ¿no? En una semana, un mes, 2 meses, las personas, millones que se han quedado sin trabajo, o sea, el tema del futuro, ¿no? El tema de la incertidumbre y el tema, pues, de los miedos, ¿no? Y de la vulnerabilidad. Entonces ahí la oración pudiese correr el riesgo de convertirse ahora en pedir, pedir, pedir. Pero puede ser que después me frustre y me frustre y me frustre, porque no aparece lo que pido, ¿no? Entonces la oración tiene esa otra dimensión que también es el silencio, y el silencio a veces es que por dentro llevo pues un dolor, por dentro llevo la incomprensión, por dentro llevo una tristeza, como Jesús en Getsemaní, por dentro llevo un grito. O sea, el silencio no es quedarme callado, es que adentro llevo también toda una experiencia cargada que a veces no la expreso hacia afuera. Entonces, hoy en día la oración yo digo tres cosas: silencio, palabra y gestos. A veces estamos en nuestras casas en momentos de silencio.
A veces hay momentos en que compartimos la palabra, a veces hay momentos de gestos, ¿no? Pero si solo es silencio, pues a veces pues no nos trataremos más, ¿no? Si solo es palabra, desespero a la otra persona todo el día palabra y palabra. Y si es puro gesto, bueno, o sea, es como que acaparo todos los espacios, ¿no? Entonces la oración con Dios es un poco así similar, ¿no? Momentos de silencio, momentos de palabra, de gritar, de decir, momentos en los que hay gestos donde veo en el otro, en la otra persona. Es decir, que no es solo decir y decir y decir. Tiene que ser más integral, más completa, ¿no? Abarcando todas las dimensiones de nuestra vida. Bueno, hacia ahí creo que eso es de lo más, digamos, de esta nueva cotidianidad que estamos viviendo, algunas de las palabras que hay que recuperar en nuestra espiritualidad, ¿no? En acercarse Sí, al texto evangélico, el hacer silencio. Por ahí yo también recomendaba el tema de escribir lo que la oración vaya dando, como tú también habías propuesto en algún momento, luego eso se convierte en una oración. Y bueno, creo que por ahí hay caminos que hay que abrir también en nuestra oración, porque si no hacemos lo mismo que hacemos con la iglesia con nuestra oración, no tiene que ser así. Entonces el librito o el formato, y si no hago esa oración, entonces no he orado, cuando al final esto tiene que ver con una relación con el otro. Bueno, Rafa, dos cositas para ir cerrando. Lo primero, Juan preguntaba por aquí cómo podría ser un estudiante de teología para aportar a la iglesia en estos tiempos del COVID. No sé si tienes alguna palabra que decir. pues mira, muchos como están haciendo, pues escribir cómo se vive a Dios, cómo se encuentra a Dios en esta situación. Ciertamente esto no es comparable a lo que han pasado personas en guerras mundiales o en catástrofes terribles, holocaustos, o sea, cosas realmente terribles, pero desde donde hay estos sufrimientos es desde donde se hace teología. Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, empezar a hacer ahora esta reflexión desde Dios, la presencia de Dios, el encuentro con el otro desde esta realidad. Este, es la manera en la que este momento tenemos para pensar a Dios, ¿no? Desde esta condición en la que estamos pasando todos. Bueno, yo también quisiera aportar. Yo también soy estudiante de teología. Yo estoy en proceso de formarme, así que hay mucho todavía que podemos hacer, ¿no? Y hay muchos hombres y mujeres, laicos y laicas, que se están formando y mucho por escribir, por reflexionar, por pensar. Y bueno, la última, Rafa, que hay que hacer una aclaración porque varias veces me han escrito por privado con lo que pasó con este texto que hicieron, donde te pusieron SJ. Para aclarar, Rafael Luciani es laico, por gracia de Dios es laico, teólogo y bueno, ha estado con nosotros en estos encuentros de teología en casa. El próximo lunes vamos a tener nuestro último encuentro con Rafa de esta primera temporada, lo volveremos a tener en otro momento, por ahí para dejarlo descansar un poco. La segunda temporada va a tener bueno, una querida también por Rafa, una mujer increíble, una teóloga de Uruguay, que bueno, ha trabajado codo a codo con Rafa en el Boston College, María del Pilar Silveira, y con ella vamos a trabajar el tema de la mujer en la iglesia. Así que todas las preguntas que tengan, aquí ustedes saben que las polémicas, las normales, se reciben todas. Vamos a tratarlas con ella durante 4 capítulos de Teología en Casa, así que para que no se lo pierdan, el 18 de mayo arrancamos con ella. Rafa, un mensaje final que quieras decir para despedir. Mira, lo que decía antes, palabras, gestos y silencios. Aprendamos en estos días a llevar las tres. Palabras, gestos y silencio. Eso a mí me ha ayudado mucho en estos días. Bueno, Rafa, entonces Bueno, nos vemos un el abrazo grande a todas las personas, pues, y de verdad que los esperamos con gran alegría el próximo lunes, ¿no? A la misma hora. Así que, próximo lunes, 19 horas de Colombia, con Rafael Luciani para seguir hablando. Traigan sus preguntas, aquí se reciben y con muchísimo gusto estaremos compartiendo con él. Rafa, que tengas feliz noche y bueno, que Dios te no, bendiga. Estamos conversando. gracias. Amén, gracias. Un abrazo. Chao a todos. Recuerden que esta conversación también va a estar en mi canal de YouTube y ahí estaré poniendo el enlace en mis redes sociales. Así que ya nos vemos. Chao, Rafa. Chao.